Dios te bendiga, amada iglesia, y a todos aquellos que se unen para recibir la enseñanza del día de hoy, del manual de liderazgo y servicio de la Iglesia Central del Evangelio Cuadrangular, que cada día martes se da vía online. Se está viendo el material Metodologías de Multiplicación. Este manual nos lleva y nos enseña cómo nosotros podemos reproducirnos y ser efectivos en la evangelización, en la predicación del evangelio para salvar almas y llevarlas al redil, al rebaño del Señor, que es la iglesia. Entonces, mis hermanos, estamos viendo en esta semana, como la vez anterior, el tema 1 más 1 es más que 2. Hoy en su segunda parte. Y le recordamos que el versículo que nos sirve como base para esta enseñanza lo hallamos en 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que dice de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo como base nos está enseñando que efectivamente nosotros, luego que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, también debemos preparar, entrenar a otros para que ellos vayan y cumplan esta labor, esta misión evangelizadora. Estos ejemplos vamos a ver que lo hallamos también en las Escrituras. De hecho, el versículo es dado por el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo para que haga esta labor, puesto que nosotros somos pasajeros y peregrinos en esta tierra, y por lo tanto debemos dejar también el legado del evangelio a otras personas, para que el evangelio continúe y trascienda a través de los tiempos y las generaciones que vengan, como efectivamente así ha sucedido. Los que recibieron este mensaje hace 2000 años directamente la persona de Jesucristo, luego ellos continuaron con esta labor, sí, y hasta el día de hoy se sigue predicando, se sigue hablando del Señor. Es decir, que esta multiplicación es un proceso, sí, va avanzando paulatinamente de los unos para con los otros. Y si nosotros entendemos esto claramente, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que es necesario que cada uno que somos miembros de una iglesia local, una iglesia donde nos congregamos, a una asamblea o a una comunidad evangélica cristiana, pues nosotros somos elementos en las manos de Dios para que podamos reproducirnos, multiplicarnos, haciendo que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Y seguramente esos otros, también comprometidos con Dios, seguirán expandiendo el mensaje de salvación, y las almas vendrán a los caminos de nuestro Dios, vendrán a los pies de Cristo, porque han reconocido, han aceptado ese llamado que Dios les ha hecho, y que es un compromiso también de parte de ellos llevar este glorioso mensaje del evangelio. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que él debe encargar este mensaje a personas fieles, y así va avanzando, va continuando el crecimiento, la expansión del mensaje que Dios le ha delegado a la iglesia, que comunique al mundo entero, a todos los confines, a todos los grupos étnicos, a toda nación, a todo país del mundo. Allí debe ir introduciéndose el mensaje del evangelio, no para hacerlo adeptos a una religión, no, sino para que puedan hallar salvación, encontrar eternidad en aquel que le ofrece justamente vida eterna, perdón de pecado, redención de sus almas, de sus vidas. Entonces nosotros seguimos ese proceso de multiplicación, y aquí es precisamente lo que hallamos en la vida de lo que Pablo le aconseja a Timoteo, pero que él también ha aplicado
justamente en la vida de este joven Timoteo, como también en tantos otros discípulos que él formó y que fueron establecidos en las diferentes congregaciones al principio del evangelio, cuando Pablo se había convertido al Señor y el cristianismo recién estaba en sus inicios. Y no solamente Pablo, reconocemos a través de la misma escritura históricamente que los apóstoles también iban llevando el evangelio en un momento bastante adverso, de mucha dificultad. Ellos no se detuvieron, al contrario, avanzaron y llevaron a todo lugar donde le era posible la palabra de Dios. Bueno, nosotros también tenemos una labor, una misión para el tiempo actual como iglesia. La labor nuestra jamás fue la intención, creemos, de parte de Dios, que nos encerremos en las paredes de un templo, sino que todo lo contrario. La intención y la voluntad de Dios es que el evangelio vaya expandiéndose a todo lugar. Sí, y esa es la labor, esa es la misión que emprende la iglesia desde su principio hasta cuando Cristo regrese por ella. Entonces nosotros, mis hermanos, no olvidemos que tenemos ese trabajo, esa labor de parte del Señor, porque debemos seguir un proceso multiplicador. ¿Cómo se da este proceso multiplicador? De una manera muy sencilla. Las matemáticas, mis hermanos, no cambian. Las matemáticas son exactas. Es una de las ciencias exactas, como diría un buen entendedor de la materia. Y efectivamente, nosotros sabemos que 1 más 1 es más que 2. 2 más 2 más que 4, 4 más 4 es 8, y efectivamente así vamos sumando y nos damos cuenta que estos números se hacen reales en cuanto al alcance de miembros o almas para el Señor cuando la iglesia cumple fielmente esta tarea multiplicadora. Es decir, que nosotros al evangelizar a una persona, esta se convierte, ya son 2 personas, y esta persona convertida pues va a hacer que otras se conviertan también, y así sucesivamente el crecimiento se hace indetenible. Mire, parece que fuera un poco complicado y difícil, pero el evangelio también es práctico. Si nosotros efectivamente no realizamos la labor evangelística, lógicamente la obra de Dios se detiene, en el sentido que no avanza, no crece, como es el anhelo y el deseo. Creo que todo ministro del evangelio, todo líder de una congregación anhela y desea ver una iglesia floreciente, una iglesia que vaya creciendo, tanto en el crecimiento cualitativo, de conocimiento, de calidad, de cristianismo, como también cuantitativo, en el volumen, en el número de creyentes que se va convirtiendo. Somos fieles en creer, mis amados hermanos, que es la voluntad y el deseo de Dios que las almas se salven. Y más que nuestra convicción, lo que nos lleva a pensar esto es lo que la Biblia nos dice en realidad. Y es que efectivamente la Biblia dice que Dios desea que todo ser humano sea salvo. Pero Dios le ha concedido, le ha dado esa responsabilidad, esa gran labor, esa gran misión a sus seguidores, a su iglesia. En cualquier tiempo en que la iglesia haya existido y exista, siempre tendrá esa misión. Sí, no importa el lugar, no importa los obstáculos, no importa la dificultad que una iglesia tenga que enfrentar, ella siempre debe llevar el mensaje de Cristo a las almas. De esta manera nosotros vemos una iglesia que ha crecido, una iglesia que se ha multiplicado, y debemos usar todos estos recursos, todas estas oportunidades que Dios nos concede para que podamos exponer el evangelio a las almas. Es de gozo y alegría ver cómo muchos hermanos están involucrados en esta labor, y felicitamos esa labor que hacen los hermanos, guiados seguramente por el Espíritu Santo de Dios, puesto que ellos están predicando. Sí, esto lo hace pues los grupos
evangelístico en la iglesia, y los hermanos lo hacen de muy buena manera, con mucho deseo de poder servir a Dios y que las almas escuchen de Cristo, que hay salvación y vida en Él. Y bien, también nosotros debemos de una manera directa o indirecta involucrarnos en esta noble tarea, en este deber que Dios nos ha concedido. Y toda la iglesia, no solamente aquellos hermanos que forman parte de estos grupos evangelísticos, son los responsables de predicar, no, todos nosotros como iglesia, creo que hemos hecho énfasis también en esta parte, debemos estar involucrados en la labor misionera, en la labor evangelística. No solamente es una misión para unos cuantos, es la misión para todos los que creemos en Cristo. Buscar la forma y la manera es ya nuestro trabajo, ¿no? Y usted y yo debemos procurar involucrarnos en llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos mandados de parte de Dios a hacerlo. Y vemos entonces nosotros, mis hermanos, este efecto del proceso multiplicador que ocurre cuando nosotros efectivamente hacemos y cumplimos este mandato de predicarle a otro, y sucesivamente estos otros también van predicando. Esto fue lo que mis hermanos hizo que las diferentes denominaciones e iglesias crecieran cuantitativamente, crecieran en gran volumen y número, porque había mucha entrega en los creyentes que nos han precedido en llevar el evangelio. Ellos, contra todos obstáculos, lo superaban e iban avanzando sin ningún tipo de impedimento, en el sentido que en ellos lo que había era fervor, pasión, deseo por predicar de Cristo. Y creo nosotros que debemos recuperar esa misma pasión, ese mismo deseo que ha llevado a nuestros hermanos, que muchos de ellos están en la presencia de Dios, a llevar el evangelio. De la misma manera también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces, como iglesia, pues no debemos desmayar, sino que debemos levantarnos y predicar el evangelio de Jesucristo. Así es como la iglesia crece. Sí, no hay manera distinta. Claro, nosotros vemos en la iglesia primitiva una iglesia muy apasionada, una iglesia muy dedicada y entregada a Dios, y dice la Biblia que Dios añadía a los que debían ser salvos. Capítulo 2, parte final del libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y nosotros vemos esta respuesta de Dios, porque la iglesia vivía en comunidad, en armonía, bajo un mismo enfoque, bajo un mismo propósito, ¿no? Que era glorificar, exaltar y predicar el evangelio de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros como iglesia efectivamente así lo hacemos, pues vamos a ver los resultados tarde o temprano, porque Dios también va a responder al ver nuestra movilidad, nuestra actitud empeñosa por hablar y predicar de Él. La estrategia de multiplicación y movilización se da justamente cuando usted y yo predicamos y anunciamos del Señor. No hay formas distintas o diferentes, a no ser que de pronto Dios busque alguna forma distinta, la cual no hay en la Escritura, para que el mensaje de su palabra llegue y haya una multiplicación. No existe, no, sino que la iglesia se multiplica en la medida que se va movilizando. Sí. Entre tanto, si nosotros como creyentes nos movilizamos, como ya hemos reiterado, tenga la plena seguridad que vamos a ver resultados tarde o temprano. Nuevos convertidos, nuevos bautizados, porque los creyentes se están movilizando. Y eso es lo que precisamente anhela y desea nuestro Dios de nuestra parte. Que seamos creyentes productivos, que seamos creyentes activos, fieles a Dios en cuanto a una vida correcta, como también en obedecer y llevar su consejo a las personas que aún no conocen o no han oído de Él. Nosotros encontramos este proceso multiplicador en la iglesia primitiva. ¿Y de qué manera nosotros lo hallamos? Veamos brevemente dos ejemplos. En los evangelios, nosotros por ejemplo hallamos el caso de Andrés, que cuando oyó hablar de Cristo, oyó de los labios de Juan el Bautista decir que él era el
Cordero de Dios, Él era el ungido de Dios, era el Mesías. Él, dice las Escrituras, inmediatamente fue donde su hermano Pedro. Y es así como nosotros vemos que estos dos apóstoles formaron parte del grupo de los elegidos de Cristo para que luego se constituya en llevar este mismo mensaje y enseñanza a todo Israel y fuera de sus límites. ¿Por qué? Porque hubo justamente ese trabajo de parte de Andrés, que él al escuchar impartió a su hermano, y su hermano impartió a otro, como también Andrés continuó exponiendo y llevando el evangelio. Mire, este es un pequeño pero gran ejemplo que hallamos en las Escrituras de cómo se realiza este proceso o se llevó a cabo de parte de los primeros cristianos. Cristo mismo envió discípulos para que llevaran el evangelio, y también luego nosotros vemos más adelante a estos discípulos llevando el evangelio a todo lugar. Eso es precisamente lo que se debe hacer de nuestra parte cuando hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor. Vamos llevando el evangelio, vamos llevando el consejo, el mensaje de Dios. El otro caso es el caso de Ananías, que era un hombre piadoso, amante de la ley de Dios, pero que también recibió de parte de Dios un mensaje: que vaya y se acerque a un hombre llamado Saulo para que lo guíe y lo dirija en una devoción a Dios. Y este Ananías, que llevó y guió a Pablo, hizo que también este apóstol se constituya en aquel de quien Dios había dicho que haría de él un hombre que llevaría la semilla de la palabra de Dios a todo lugar, porque instrumento escogido me es este, dijo el Señor. Entonces Dios escoge esos instrumentos que somos su iglesia, que somos los creyentes, para que vayamos y le podamos servir a Él y exponer su palabra en todo lugar, en todo momento que la situación lo requiera. Y así nosotros encontramos también a este Pablo, pues formando nuevos discípulos, nuevos creyentes, predicando en los diferentes lugares a donde viajaba, constituyendo también ancianos, líderes que sigan cumpliendo la tarea, la labor de dar a conocer al mundo del Señor, porque ellos tenían esta misión, y esa misión no ha terminado tampoco, no quedó en el pasado ni en el tiempo. Es una misión, es una tarea, es un trabajo, un deber que nos compete en la actualidad nosotros. Y así como vemos estos dos breves ejemplos de la iglesia en sus primeros inicios, de la misma manera hoy en día la iglesia de Cristo debe tener en cuenta que hay que llevar este mensaje de Dios. Entonces Ananías lleva y guía a Pablo. Pablo luego discipula a Timoteo y forma también a otro discípulo. Timoteo se le encarga la tarea de que predique o discipule a hombres fieles que puedan enseñar a otros. Estos otros iban a tener la tarea también de alcanzar a otros, y así continuaba esta red multiplicadora que no ha terminado, como hemos dicho, porque hoy en día el evangelio efectivamente está en muchos países del mundo, pero muchos todavía aún requieren del conocimiento de Dios. Por lo tanto, la tarea nunca va a terminar. Siempre va a haber almas necesitadas de Dios, almas a quien debemos guiarle por el camino de la verdad, por el camino verdadero, por el camino de nuestro Dios. Ese es el proceso multiplicador que nosotros hallamos como ejemplo en la iglesia primitiva. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros pensamos que somos personas que no estamos capacitadas o que no estamos llamados de parte de Dios
o no tenemos los atributos para comunicar. Pues déjeme decirle que a la luz de las Escrituras nosotros hallamos que Dios tomó a personas ordinarias, personas comunes, que puedan llevar este mensaje. No eran personas realmente, aunque en algunos casos excepcionales podemos decir, eran personas muy letradas, como el mismo caso del apóstol Pablo, pero que su vida era una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios, porque era un perseguidor de los creyentes, de los cristianos de aquellos días. Sin embargo, la compasión de Dios para con su vida fue tan grande que lo escogió para que él pueda llevar este evangelio. Sí, y Pablo lógicamente pues era una persona también bastante letrada, de mucho conocimiento, de un verdadero maestro también de la ley hebrea, y Dios lo escogió, ¿no? Pero primero Dios tuvo un trato bastante directo con él para cambiar y mostrarse a él, puesto que era un incrédulo, un perseguidor de los del camino, un perseguidor de aquellos que habían conocido a Cristo como su Señor, como su Rey, como su Salvador. Entonces Dios trató con él y mire, luego él se constituyó en ese gran personaje que hoy en día conocemos todos como el apóstol Pablo. Pero era una persona común como cualquier ser humano. ¿Qué no decir de los apóstoles? Eran hombres reconocidos como personas del vulgo, como personas del pueblo, personas iletradas en este caso, opuesto al caso del apóstol Pablo. Pero eran personas que Dios había elegido, que Dios había escogido, que Dios había tomado entre la multitud para confiarle esta labor de llevar su palabra. No tenían grandes atributos ante los ojos de la sociedad, pero para Dios eran instrumentos útiles en sus manos. Y así nosotros hallamos estos ejemplos tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto vemos a un Moisés huyendo por haber asesinado a un egipcio, pero Dios tuvo compasión y trató con él allí en las tierras del desierto de Madián, y él luego fue llamado para libertar a este pueblo esclavo por más de 400 años. Era un hombre, ¿sí?, que requería también, como todo ser humano en esta tierra, primero de un acercamiento para con Dios, para luego poder ser comisionado a lo que Dios quería con ellos. Gedeón, un agricultor, fue llamado en un tiempo difícil de la historia de este pueblo que se había alejado de Dios. Era un agricultor, y allí en ese lugar, haciendo su trabajo cotidiano, Dios se le acercó y le dijo: varón esforzado y valiente. Entonces allí en ese encuentro con Dios, Dios lo llama para que sea aquel que dirija a la nación a ser liberado de los madianitas y las naciones extranjeras que oprimían constantemente a Israel. ¿Y qué más podemos decir, mis hermanos? De tantos y muchos otros ejemplos que nosotros hallamos en las Escrituras de hombres y mujeres que fueron usados por Dios. Eran personas comunes, pero que en la mano de Dios eran personas verdaderamente extraordinarias, porque Dios no se limita en su poder de actuar y de hacer su obra, tanto en las personas como a usar a aquellas personas para que hagan la labor que Él les encomienda. Usted y yo estamos justamente dentro de aquel grupo de personas ordinarias, sin mucho que ofrecer, sin mucho que dar, pero que Dios nos escogió tal cual como somos, para que podamos comunicar este mensaje a las personas a donde Dios nos envíe, al lugar a donde Dios nos lleve. Allí Dios va a usar estos instrumentos para que puedan bendecir y exaltar su nombre en medio de aquellos que aún no le conocen, para que la luz del evangelio los alumbre,
allí donde no hay esperanza, allí donde no hay vida, allí usted y yo podamos ir, querida iglesia, querido hermano, porque somos escogidos de parte de nuestro Dios para cumplir esta labor. Mire lo que decía del apóstol Pedro, como también de Juan, en aquellos días, cuando hubo un milagro en la vida de un hombre que no podía caminar. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 13 y 14, y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús, pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Todos, al menos el liderazgo sacerdotal de aquellos días, vieron a Pedro y Juan, que eran personas comunes del pueblo. No era parte de la monarquía, no era parte de los gobernantes, no eran personas importantes dentro de la sociedad del Israel de esos días. Eran personas que eran solamente del pueblo. Sí, eran unos simples pescadores galileos que estaban siendo instrumento en las manos de Dios y que fueron dirigidos hacia la sanación de un hombre cojo, de uno que no podía sostenerse con sus pies, pero que Dios hizo el milagro y ellos vieron que estos hombres eran comunes. Amado hermano, cuando usted y yo nos disponemos en las manos de Dios, Dios hace cosas maravillosas a través de nuestra vida. Y eso es importante que también tengamos en cuenta. Dios a veces, cuando usted se dispone a servirle, Él usa de su vida y usted va y ora por una persona. Y estas milagrosamente son sanadas. Usted va y da un consejo y esta persona es consolada, es restaurada. Un hogar es restaurado a una vida nuevamente de comunión cuando los cristianos pues llevamos el consejo de Dios, cuando predicamos el evangelio verdaderamente de Jesucristo, sin ninguna motivación o aspiración personal, sino que se lo hace porque Dios nos los ha encomendado, porque Dios nos ha dado el mandato de hacerlo y ha puesto en nosotros ese deseo porque los demás gocen de esta alegría, de este contentamiento que hay en nosotros de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Usted es parte de esos. Usted es parte de aquellos que Dios quiere seguir usando para su gloria. Para que aquellos que no han visto aún la salvación que hay en Cristo, la puedan recibir. Por lo tanto, amada iglesia, le animamos a que usted no desmaye, se siga preparando y capacitando y podamos servirle eficazmente a nuestro Dios. Creo que Dios se contenta y se alegra cuando lo hacemos con todo nuestro corazón. Hay que reproducirse, hay que multiplicarse, hay que movilizarse. Esa es la tarea que nos corresponde a todos nosotros. Es todo por el día de hoy, querida iglesia. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar para dar conclusión a esta enseñanza del día de hoy. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios bendito, porque reconocemos que solamente en ti hay, Señor, voluntad de poner en nosotros el deseo de llevar tu palabra, Señor, de darla a conocer a aquellos que no te conocen aún. Te rogamos, Dios bendito, por aquellos que lo están haciendo, por aquellos hombres, mujeres, Señor, en el campo misionero, en cualquier parte de este planeta, Señor, allí donde están sus vidas. Te rogamos, Dios amado, que tú los sostengas, que no les haga falta de ningún bien, Dios amado, que tú los guardes de la mano del maligno y de los enemigos que no gustan, Señor, cuando se habla de ti. Te pedimos, Dios amado, que tú bendiga a nuestros hermanos en el mundo entero que están llevando tu palabra. Y por tu iglesia, Señor, aquella que a lo mejor no está anunciando de ti,
Te rogamos por aquella iglesia, Señor, donde quiera que ésta se halle, que allí tú levantes hombres, mujeres, Señor, apasionados por ti, por comunicar de tu mensaje, Dios mío, y puedan ser usados, Dios bendito, para que lleven ese mensaje a sus comunidades. Te lo rogamos, Dios amado, por esta patria, por esta nación. Te pedimos, oh Dios, por nosotros los creyentes, oh Dios, de este país. Te rogamos que nos ayude a seguir hablando de ti, a seguir predicando de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Llénalo de tu espíritu para que podamos seguir llevando este mensaje de salvación a cada vida, a cada persona. En especial por aquellos hermanos que han tomado el desafío de predicar cada semana, Señor, en las calles, en las plazas, oh Dios, en los medios de transporte, Dios amado, en una esquina. Por ellos, Señor, te rogamos especialmente por ellos, que tú bendiga a nuestros hermanos y los ayudes, Señor, que les proveas también y los sostenga, Señor, que tu recompensa se haga presente también en la vida de ellos, puesto que han sido obedientes a tu llamado, a tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana. Hasta una próxima oportunidad.